Traders, el próximo video que van a ver es una clase que tuvimos el otro día gratuita que hablamos sobre análisis fundamental. Fue un pequeño curso que estoy seguro que les va a venir de 10 y les va a ayudar un poco más a entender todo lo que son los datos macroeconómicos y cómo les pueden ayudar a operar de forma diaria haciendo scalping o intradiario. Te recuerdo que estamos haciendo trading en vivo gratis todos los días, así que si querés participar, abajo en la descripción te voy a dejar el link de Telegram para que te unas y ahí diariamente se pasa el link de la reunión por Meet, donde vas a poder unirte y ver cada uno de nuestros análisis y cada una de nuestras operaciones para que vos también las puedas tomar de forma totalmente gratuita. Así que ahora te dejo con el video. Bien, vamos a arrancar entonces con esta clase. En el mundo del trading está muy guiado por lo que es el ciclo macroeconómico. Si bien nosotros operamos a la hora de hacer trading en velas de 1 minuto, en velas de 15 minutos, ¿sí? Existe un ciclo macroeconómico a mediano y largo plazo que afecta directamente cómo se mueve el mercado. Estos son los ciclos económicos, donde la economía de un país entra en recesión o está en expansión, donde la economía está toda bien o cuando la economía está toda mal. Esto es básicamente un ciclo económico. Entonces, estos ciclos económicos afectan directamente al mercado. Cuando tenemos un ciclo económico, por ejemplo, de expansión, todo lo que son las acciones, todo lo que son los activos de riesgo, ¿sí? Empiezan a subir. Y lo que son los activos refugio empiezan a bajar. Y esto lo podemos usar diariamente para hacer scalping o para operar al medio o largo plazo, para entender exactamente cuándo es probable que venga un impulso porque estamos en un ciclo de expansión o que venga un retroceso porque estamos en un ciclo de contracción. ¿Ok? Entonces, para esto, lo primero que hay que entender es que existen lo que se llaman activos de riesgo y activos refugio. ¿Qué son los activos de riesgo? Los activos de riesgo son aquellos activos que suben cuando la economía está bien. ¿Sí? Cuando la economía está bien, son esos activos que suben. Los activos refugio son los que cuando la economía está mal, los inversores tienden a intentar protegerse en los refugios. ¿Cuáles son los refugios? El dólar, el oro, el yen japonés, ¿sí? Acá se los voy a poner, el oro, el yen japonés, el JPI, y otros activos como el franco suizo también a veces, antes era la libra y demás. Pero esos ya, y el euro también estaba antes en esta lista, ahora ya no está. ¿Y cuáles son los activos de riesgo? Básicamente, cuando esos que suben cuando la economía está bien. ¿Cuáles son? Las acciones, tenemos a las criptomonedas, a los índices como el Dow Jones, lo que nosotros operamos todos los días, índices SP500, el euro muchas veces también, porque es contradictorio al dólar. Tenemos lo que es el AUD, el NZD, ¿sí? El NZD. Entonces, normalmente, cuando estos activos refugios suben, acá también tenemos a los bonos, acá tenemos al VIX, tenemos muchos activos refugios, ¿sí? Cuando estos activos refugios suben, los activos de riesgo caen. Y cuando los activos de riesgo suben, normalmente los activos refugio caen. A ver qué me están diciendo ahí. ¿Qué pasa cuando suben los de riesgo y refugios a la vez, como ahora que el oro sube y también sube los índices y criptos? Ojo, ahí hay un tema muy especial, Carlos. Hay un tema microeconómico específico de esa divisa. Lo que vos tenés que ver es el resto de los refugios, no ver solamente un refugio. El dólar no está subiendo, los bonos no están subiendo, el VIX no está subiendo. Normalmente puede pasar que dos, se descorrelacionen de esta relación por asuntos microeconómicos de la economía de ese producto. ¿Me entienden? Ahora lo importante entender es que hay ciclos y lo importante es entender cómo y cuándo se producen estos ciclos, ¿sí? Estos ciclos normalmente se producen por la Fed y por los ciclos de deuda que ahora lo vamos a ver a continuación. ¿Quién es la Fed? La Fed es la Reserva Federal de Estados Unidos. Es una corporación, vamos a decir, es una organización que controla la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque la Fed tiene el objetivo de controlar la inflación y controlar el empleo. ¿Por qué? Porque necesita que la población, la clase media, se encuentre bien. ¿Por qué necesita que la población y la clase media se encuentre bien? Porque si no, lo que pasa es que hay crisis sociales que obviamente dificultan el crecimiento del país y dificultan la paz social. ¿Ok? Entonces, la Fed lo que hace es controlar a la inflación y el empleo. ¿Cómo hace?
esto a través de lo que se llama el ciclo de deuda. El ciclo de deuda es lo que determina muchas veces también las expansiones económicas de un mercado. Por ejemplo, cuando vos ves que los activos suben, los activos de riesgo suben, normalmente es porque hay dinero en el mercado. Entonces, cuando hay mucho dinero en el mercado, lo que hacen las personas es que hay inflación, porque cada día se imprime más dinero, ¿sí? Como se imprime más dinero, como hay emisión monetaria y la Fed genera inflación por imprimir mucho dinero, porque el ciclo de deuda se controla a partir de las tasas de interés. ¿Qué son las tasas de interés? Básicamente es la tasa que se cobra por un préstamo. ¿Ok? Es la tasa que se cobra por un préstamo. Entonces, si las tasas de interés son altas, nadie quiere pedir dinero. Y si las tasas de interés son bajas, la gente pide mucho dinero. Y como pide prestado mucho dinero, todos tienen más dinero para gastar. Y como todos tienen más dinero para gastar, gastan más. Y como gastan más, también invierten más. Entonces, eso genera un ciclo económico alcista. Eso genera un ciclo económico alcista. Como hay más dinero en el mercado, se gasta más y eso hace que los mercados de riesgo suben porque la gente invierte. ¿Sí? Y cuando hay menos dinero en el mercado, cuando las tasas de interés están altas, la gente no pide dinero. Cuando las tasas de interés están altas, las empresas, las personas, nadie quiere pedir dinero porque el costo es muy alto y no saben si lo van a poder pagar mañana. Entonces lo que hace es que menos personas van a tener dinero, la gente tiene que empezar a pagar sus deudas que había pedido, porque vos imaginate, vos pedís la deuda este día, estos días, pero tenés que pagarla en un futuro. Entonces en un futuro significa que vas a tener menos plata. Y si encima las tasas de interés están altas, eso significa que cada vez tenés menos plata. Y cuando la gente tiene menos plata, ¿qué hace? No invierte. ¿Qué hacen? Van y compran lo primordial, lo necesario, se refugian. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, ¿qué sucede acá? Vos también tenés otro ciclo, que es lo que se llama el ciclo de productividad. ¿Sí? ¿Qué es el ciclo de productividad? Bueno, el ciclo de productividad es como la producción o la economía en general de un país avanza a largo plazo. Esto es la productividad. Y normalmente, al igual que la productividad, fíjense cómo la productividad avanza y crece a largo plazo. La productividad tiene ciclos de cada 10 años, cada 50 años, cada 100 años, tiene ciclos donde también sube, donde también bajan. Y normalmente los ciclos económicos de una expansión y recesión duran 4 años, normalmente. ¿Por qué? Porque cada 4 años se elige presidente en Estados Unidos. Entonces, lo que suele pasar es que el presidente de Estados Unidos, para conseguir la reelección, imprime mucho dinero a propósito, baja las tasas de interés a propósito, ¿para qué? Para que haya más dinero en la economía. Entonces lo vuelvan a votar porque crea la falsa ilusión de que hay suficiente dinero en la economía y que todo está bien. Y eso es lo que hacen normalmente los presidentes. Cuando viene una reelección, intentan imprimir más dinero para dar más dinero en forma de baja tasa de interés, en forma de ayuda social, en forma de bonos. ¿Y qué hace eso? Que reelijan a un presidente. Porque eso es lo que quiere. Por eso normalmente los ciclos de expansión y contracción, los primeros estos, ¿sí? Duran 4 años. Lo de la productividad dura alrededor de 100 años, se dice que dura en un país, y también hay miniciclos de cada 10, 15 años. Todo esto nos va a servir muchísimo para la operativa scalping. Ahora, ¿qué sucede? En estos ciclos donde hay más dinero y la economía crece, va a llegar un punto en donde como los precios también suben, ¿por qué? Porque hay más dinero en el mercado, eso genera devaluación de la moneda y genera que los precios de las cosas suban, eso crea inflación. ¿Y qué sucede? En un momento la inflación va a estar tan alta que la clase media, ¿sí? Que la clase media no va a poder pagar ciertas cosas. Y como no las va a poder pagar, van a empezar con los reclamos. Y ahí es cuando vienen los problemas sociales. Y como la Fed no quiere tener problemas sociales ni catástrofes sociales, ¿qué hace? Intenta bajar la inflación. ¿Cómo baja la inflación? Subiendo la tasa de interés. Para que la gente tenga menos dinero, las empresas tengan menos dinero al corto plazo, pidan menos y tengan que bajar sus precios porque la gente en general tiene menos dinero y cobra menos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si en algún momento la Fed se sobrepasa con las tasas de interés, si las tasas de interés las sube demasiado por mucho tiempo, ¿qué sucede acá? La gente va a tener menos dinero, pero va a llegar a un punto en donde las empresas no puedan pagar sus deudas. Y las empresas son
el motor del país. Y si las empresas no pueden pagar sus deudas, no le van a pagar muchas veces a sus empleados y van a tener que despedir. Y acá es cuando vienen las recesiones económicas. ¿Sí? La recesión económica puede ser una buena recesión o una mala recesión. Una buena recesión para bajar la inflación o una mala recesión donde hacen las cosas mal y generan que muchas empresas quiebren. Y hay menos puestos de trabajo. Eso justamente genera otro problema social que es el desempleo. Entonces, en los picos, normalmente vamos a tener los problemas sociales y donde hay crisis normalmente, ya sea por alta inflación, que es una crisis en el mercado real, o por desempleo. Entonces, eso hace que los mercados financieros también caigan. Entonces, ¿el objetivo de la Fed cuál es? El objetivo de la Fed es mantener la inflación al 2% y mantener el empleo estable. Ese es el objetivo que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos. Todo el tema de si subir o bajar las tasas de interés, si imprimir más dinero o dejar de imprimir dinero, si prestarle dinero al gobierno o no, son las políticas monetarias que toma el país y que toma la Reserva Federal para controlar la inflación, controlar el empleo y que la economía crezca de una forma sana, donde crezca al ritmo de la productividad. La Fed, ¿cómo decide la política monetaria? La Fed decide la política monetaria a través de los datos económicos. Los datos económicos. ¿Cuáles son los datos económicos? Los datos económicos son aquellos datos que podemos ver en páginas como Investing, esas páginas como Forex Factory, ¿sí? Donde tenemos el calendario económico, que ahora les voy a mostrar a continuación, donde lanzan y van informando cómo están los datos económicos, como por ejemplo la inflación, el índice de precios, el desempleo, el empleo, el índice de confianza, la balanza comercial. Y hay cientos de datos económicos, de indicadores económicos que todos los días salen en el mercado. ¿Sí? Entonces, ahora pasa lo siguiente. Estos datos económicos afectan cuando se publican directamente al mercado. Por ejemplo, si sale una alta inflación, normalmente es negativo para el mercado y el mercado tiende a caer cuando hay una alta inflación, más de lo que la Fed quiere. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar lo siguiente, y acá viene la clave, la cual muchos inversores lamentablemente no entienden. El mercado no sube ni baja porque la inflación esté alta, no sube ni baja porque el desempleo esté alto, o porque el empleo esté alto, por el índice de confianza esté alto, o porque salgan estos datos, ¿sí? El mercado no se mueve porque salgan estos datos altos o bajos. En realidad, el mercado, la verdad es que se mueve por expectativa. Entonces, por ejemplo, si el mercado esperaba que la inflación salga alta, ¿sí? Y la inflación no sale como se la esperaba, es negativo para el mercado. Y el mercado se mueve muy fuerte. Si el mercado esperaba que el desempleo salga de una forma y el desempleo no sale como se lo esperaba, el mercado se mueve de otra forma. ¿Ok? Siempre el mercado se mueve por expectativa. Entonces, lo importante acá entender es saber si el mercado está esperando que la Fed suba las tasas de interés o baje las tasas de interés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos, vamos a imaginar, que el próximo trimestre se está hablando de una posible bajada de tasas de interés, eso significaría que los mercados deberían subir, ¿sí o no? Sabemos que la expectativa es que bajen las tasas de interés, eso significa que los mercados van a subir si bajan las tasas de interés. ¿Sí? Bien, perfecto. Pero el mercado no lo mueve solamente el hecho de cómo salen las tasas de interés. En realidad, los inversores, ¿qué hacen? Los inversores siempre intentan adelantarse, inversores se adelantan a lo que esperan que pase. ¿Qué quiere decir? Si yo pienso que ahora van a bajar las tasas de interés y el mercado va a subir, los inversores intentan posicionarse antes de la subida. Por lo tanto, normalmente lo que sucede es lo que se llama como compra el rumor, vende la noticia. ¿Escucharon esa frase? ¿Qué significa esto? Que los inversores normalmente, si esperan que la tasa de interés baje, eso es un rumor que hay en el mercado. Entonces compran antes de que eso suceda. Si efectivamente el mercado hace lo que se espera, ¿qué hacen
los inversores, como ya compraron antes, venden la noticia. Cuando sale la noticia de que efectivamente bajó las tasas de interés, eso normalmente, ¿qué debería ser? Debería ser un indicador alcista para el mercado. Sin embargo, el corto plazo el mercado cae. Porque acá afecta principalmente lo que afecta el dato económico es la sorpresa y la expectativa del dato económico. Si se esperaba que suban las tasas de interés y el mercado cae antes de que suban las tasas de interés, porque eso es lo que están esperando todos, que suban las tasas de interés y el mercado cae, y el mercado después, cuando viene la noticia, efectivamente subieron las tasas de interés, eso genera nuevamente, compra el rumor, vende la noticia, pero esta vez al revés. Como el mercado cayó antes, ahora cuando salga el dato, confirmación de que subieron las tasas de interés, el mercado va a subir levemente. Porque pasó lo que se esperaba. Pasó lo que se esperaba, no había sorpresa. ¿Sí? No había sorpresa. Entonces, como el mercado no tuvo ningún tipo de sorpresa, el mercado ya había descontado al dato. Y el precio se mueve exactamente al revés. ¿Sí? Y esto sirve para el corto plazo. Normalmente, cuando sale una noticia, les voy a poner ahora el ejemplo directamente del calendario económico. Nosotros podemos ir a Investing acá, Investing, calendario económico. ¿Sí? Y acá tenemos todas las noticias, datos económicos que van a ir saliendo. Los que nos interesan a nosotros principalmente y los que yo veo principalmente porque opero el índice de Estados Unidos, opero un índice de Estados Unidos, a mí me interesan todas las noticias que tengan que ver con el dólar. ¿Sí? A mí me interesan ver todas las noticias que tengan que ver con el dólar. Entonces, si acá salió una noticia, por ejemplo, vamos al día de ayer, si quieren, no de antes de ayer, vamos al día de ayer, a ver cuándo hubo una noticia relevante para el mercado. Acá, por ejemplo. ¿Ven cómo este dato salió verde? Esto significa que hubo menos peticiones de subsidio por desempleo. Esto es positivo, por eso está verde, positivo para el dólar. Entonces, normalmente a las 9:30 de la mañana, ahora vamos a ir a ver el gráfico de ayer a las 9:30 de la mañana, ¿qué sucedió? Pero el dólar debería haber subido. Y como el dólar es un activo refugio, porque la noticia salió positiva, los índices deberían haber caído. ¿Me siguen? Entonces, acá tenemos que ver dos datos, el dato real y la sorpresa versus la expectativa. Si el mercado ya venía haciendo lo que se esperaba, van a ver que el mercado no se mueve. O si se mueve al revés de cómo salió el dato. Ahora, si es una sorpresa, fíjense que acá se esperaba 218.000, ¿sí? Y acá salió la sorpresa de que fue 209.000 y fue una sorpresa positiva para el dólar. Entonces, probablemente el efecto sea que el precio se mueva hacia esa dirección. En este caso, positivo para el dólar sube. Entonces, si vamos al día de ayer, vamos acá a velas de un minuto, para mostrárselos un segundo. Yo ni idea, ni me acuerdo de lo que sucedió ayer, ya se lo digo. Pero fíjense acá, 9:30 del jueves. ¿Sí? ¿Qué pasó 9:30 del jueves? Miren cómo cayó el mercado. ¿A qué hora se dio la noticia? Acá, 9:30. ¿Qué pasó? Apenas se dio la noticia a las 9:30. El mercado cae unos minutos, después sube, y después, ¿qué hace con la tendencia durante todo el día? Cae. Entonces, cuando ustedes tienen un dato, en este caso, que es negativo para los índices porque fue positivo para el dólar, la mayor probabilidad siempre va a ser cómo haya salido el dato. Pero el dato lo tienen que analizar con la sorpresa y la expectativa. Esto es un error muy común, pensar que porque el precio acá salga verde, ahí yo escuché muchos supuestos profesionales del trading, como algún que otro pelado que no voy a nombrar, decir que cuando esto salía verde es porque el mercado del dólar iba a subir y iba a caer, ¿no? Pero realmente no es así. Muchas veces va a salir verde esto y van a ver que el mercado no hace eso. Muchas veces esto va a subir, va a salir verde y van a ver que el mercado no va a bajar en los índices, no va a bajar y el dólar no va a subir, sino que va a ser lo contrario. ¿Y eso por qué tiene que ver? Eso tiene que ver por otras cuestiones de análisis de segunda capa, análisis cuantitativo, que no voy a explicar en esta ocasión, y temas de la sorpresa versus la expectativa. Porque si el dato ya se esperaba, lo que va a pasar es que va a pasar exactamente lo contrario porque el dato ya estaba descontado. Hay poco tiempo entre la noticia y la decisión que hay que tomar. Bueno, Pablo, pero eso es porque en realidad no te estás preparando para el mercado lo suficiente.
no te estás preparando lo suficiente para el mercado. Vos ya tenés que saber qué noticias van a salir mañana, pasado mañana y pasado pasado mañana. Y ya sabes, deberías saber cuál va a ser la expectativa. Entonces, en el momento en que salga la noticia, ya sabes, si sale tal número, el mercado va a bajar, si sale otro tal número, el mercado va a subir, y tenés que empezar a analizar eso. Ya saber, y ya tener estudiado, y ya tener pensado lo que va a suceder en el mercado. No venirte el mismo día en el minuto exacto y ver si va a subir o bajar. ¿Sí? Y esto no significa, y nuevamente, a ver, esto nos puede llegar a dar una probabilidad diaria, pero personalmente utilizo mucho más el análisis cuantitativo y el análisis de segunda capa para complementar todo esto. ¿Sí? Esto te puede dar un pequeño empujón para entender cuáles van a ser las operativas en el día de mayor probabilidad, pero nada más. Porque el mercado, por más que haya salido negativo el dato, va a tener retrocesos. Fíjense, por más que haya salido el negativo, no es que el mercado cae así. El mercado va a tener retrocesos. Y yo el día jueves, ¿qué operé? Yo el día jueves operé una compra, sabiendo que el dato estaba negativo. ¿Por qué? Porque era la oportunidad que me dio en el mercado en ese horario. Si el mercado me hubiera dado una oportunidad bajista, yo de una le ponía bajista, pero yo compré acá el día jueves, no sé si lo recuerdan, y nos sacamos un 3-1, casi. Creo que fue un 2,9-1 o 3-1. ¿Por qué compré? Si el mercado tenía la mayor probabilidad. Bueno, porque acá entran otros datos de análisis cuantitativo, otros datos de análisis de segunda capa, que es importante que aprendan también a analizar. Ahora, ¿les queda mucho más claro todo el tema de análisis fundamental? ¿Y para qué sirve? Es una pregunta que todos los días recibo, Matías, ¿cómo aprendo análisis fundamental? Bueno, acá les estoy dando esta masterclass que espero que les sea de mucha utilidad.